En esta ocasión vuelve a aparecer, pero a 3 semanas, poquito más de 3 semanas, de que empiece el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y viene con la advertencia de que tiene que cambiar el que se está preparando para gobernar. Ayer el Instituto Mexicano para la Justicia realizó un foro en donde tuvo a varios invitados. La ponencia se llamó Realismo e Idealismo en Maquiavelo, en Nicolás Maquiavelo. Estuvo en el lugar, fue invitado ni más ni menos que Carlos Salinas de Gortari para que hable de Maquiavelo y de su obra, quizás la más representativa, El Príncipe. Al momento de iniciar la ponencia, el presentador dijo que pues seguramente Maquiavelo estaba observando ese evento desde algún lugar del infierno con una sonrisa en el rostro, viendo a los a los ponentes, entre ellos, insisto, Carlos Salinas de Gortari. Antes de adentrarme en lo que dijo Gortari, vamos a comentar tantito del caso de el libro del Príncipe. Salinas de Gortari de entrada dijo que muchos gobernantes y políticos han leído El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, pero aseguró que muy poquitos, muy poquitos lo han entendido realmente. ¿A qué se refiere con el libro del Príncipe? Bueno, este libro fue escrito en 1513. En realidad es una serie de un análisis de la concepción moderna de la política que le dirigió Nicolás Maquiavelo a Lorenzo de Medici, alias el Magnífico. Lo interesante de este texto, de este libro, es que Nicolás Maquiavelo acaba con la idealización de los gobiernos, con decir que el gobierno debe ser bueno y ver por el pueblo, y que las ciudades deben de ser, se debe construir el mejor lugar. Bueno, quitó la concepción de un gobierno ideal y de una ciudad utópica, y en su análisis aterriza la idea de que todo se trata de hombres y pueblos reales, con conductas que no siempre obedecen a la moral, sino con el poder, con las leyes del poder. Y a Nicolás Maquiavelo le atribuyen la expresión de el fin justifica los medios, que no necesariamente existe un grupo que dice que no es él quien dijo esto, sino que se trata de una conclusión que hizo Napoleón Bonaparte del libro de Maquiavelo. En fin, ahí está el pequeñísimo paréntesis. Carlos Salinas ayer dijo que este libro no ha sido entendido de manera correcta por los políticos y los gobernantes en México, y dio su punto de vista. Más que un punto de vista, también es vaticinó lo que podría ocurrir en México en los próximos meses o en los próximos años. Una exposición de ideas que hizo a 3 semanas de que inicie el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo que dijo Carlos Salinas fue que actualmente México está en un momento maquiavélico, porque la república, como la conocemos, está en riesgo de renacer o de desaparecer. Que es un riesgo alto para el país que las circunstancias cambien, pero que los gobernantes no cambien. Y lo más difícil para un gobernante es cambiar. Cuando ve que las cosas están cambiando, que el gobernante lo que más le cuesta es precisamente fluir con ese cambio. Y que quien se está preparando o quien se prepara para gobernar, en este caso todos sabemos que es Andrés Manuel López Obrador, tiene que prepararse para un golpe inesperado, para un cambio inesperado. Fueron prácticamente estos la exposición de ideas que dio Carlos Salinas de Gortari en esta ponencia.
llega en un contexto que llama bastante la atención. Recordemos, cada que hay elecciones, Carlos Salinas de Gortari reaparece. Busca medios de comunicación, reaparece en diversos foros, porque presenta un libro. Tiene siempre Carlos Salinas de Gortari algo que decir antes de las campañas. Y estoy hablando de antes de 1, 2, 3, 4 meses antes. Lo hizo para estas campañas que acaban de ocurrir. Y emite sus puntos de vista y de alguna manera plantea cuál es el candidato o cuál es la persona que le conviene a México, sin precisamente dar los nombres. En esta ocasión vuelve a aparecer, pero a 3 semanas, poquito más de 3 semanas, de que empiece el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y viene con la advertencia de que tiene que cambiar el que se está preparando para gobernar, tiene que cambiar con el país, tiene que estar preparado a esos giros inesperados, y alerta que el país se encuentra en riesgo de, la república se encuentra en riesgo de renacer o de desaparecer. Una serie de indirectas, no tan directas, no los dice por su nombre, pero el contexto es inequívoco, y que actualmente están varios analistas queriendo interpretar, queriendo ver, queriendo saber, pues como bien a bien, qué fue lo que le quiso decir Carlos Salinas de Gortari a Andrés Manuel López Obrador. Seguramente a lo largo de este día van a ver desde publicaciones, videos o publicaciones tanto en la prensa como en diversas páginas de internet o influencers, hablando de que Carlos Salinas de Gortari le lanzó una advertencia de que va a haber un caos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Solamente Salinas de Gortari pudo haberlo dicho o lo puede precisar a ciencia cierta. De entrada, lo dejó allí para el imaginario, para la interpretación de los mexicanos. Lo que indudablemente ocurrió es que pues reapareció para dar clases Carlos Salinas de Gortari de cómo gobernar un país. ¿Qué opinan de este tema? Que por cierto, esta es la fotografía que está circulando en redes sociales de la participación de Carlos Salinas de Gortari, y vemos aquí a Aurelio Nuño contento a un costado de Salinas. Aurelio Nuño, quien en su momento aspiró a ser un candidato presidencial, obviamente aspiró a ser presidente de la República, finalmente no le tocó a él, y que estuvo muy de cerca en la campaña de José Antonio Meade, y que después de eso, desapareció del radar, y ahora ya lo tenemos aquí a un costado de Carlos Salinas de Gortari. Imagínense, ¿se imaginan el panorama de que hubiera sido Aurelio Nuño el candidato de la República y que hubiera ganado la elección como él lo deseaba? Bueno, otra cosa sería indudablemente muy diferente a lo que estamos viendo en este momento. ¿Qué opinan sobre esta participación de Carlos Salinas de Gortari y este mensaje que dio sobre la crisis o la situación en la que se encuentra la República? No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios, reventar el botón de like, seguirme en el resto de las plataformas, suscribirte y compartirle este video a quien más confianza le tengas. Agradezco a quienes ven el Caporal a cucharadas.